Néstor, sabés que vos que sos casi abogado, podríamos decir. Casi, ahí cerca. Pero sos muy seguidor de todos los temas judiciales. Sí. El ministro Cunio Libarona anda presentando los lineamientos del nuevo Código Procesal Penal Federal. Y bueno, yo voy a hacer una excepción porque normalmente siempre tengo pruritos en cómo le voy a hacer un reportaje a mi hermano, digamos. Pero bueno, mi mamá, Ela, que debe de escuchar desde el cielo de vez en cuando el programa, me diría, che, ¿por qué no le llamaste a tu hermano? Entonces no quiero tener ese peso y lo voy a llamar al ministro de Justicia, Juan José López de Simón. Y Juanjo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Un saludo para toda la audiencia ahí. Bueno, sí, es una excepción lo que estás haciendo, ¿no es cierto? No me llamás nunca, no sé por qué. Exactamente. Pero bueno, como hermano mayor no te puedo decir que no, que yo te tengo que llamar y ahora me tenés que dar la derecha. Bueno, estuviste ayer en Resistencia y hoy sigue. Contanos cómo es la cuestión. Bueno, ayer estuve en Resistencia, sí, acompañando al ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, juntamente con los presidentes de las cámaras federales de Corrientes, doctor Luis González, y de Resistencia, doctora Rocío Alcalá, que presentaban el Código Procesal Penal Federal. Este código es el que rige en Argentina respecto de las reglas del proceso penal. O sea, se trata de la aplicación de un código que venía siendo por regiones. Esto empezó hace como 6 años, creo que en 2019, y empezó en Jujuy y Salta, luego fue incorporándose a otras regiones, Rosario, bueno, a partir de ayer empieza a regir en Corrientes y Resistencia. Sí, porque la cantidad de procesos que hay que llevar adelante para poner esto en marcha es ciclopio, ¿no? O sea, es una tarea tremenda, por eso se fue haciendo por regiones, supongo yo, ¿no? Sí, pero además porque, claro, es un código complejo que requiere adaptaciones y se ha pensado establecerlo por regiones. Pero lo que establece este código, para que se entienda un poquito más, es la instauración del sistema acusatorio. Sí. Es decir, aquel que determina que la investigación está en manos del fiscal y los jueces pasan a ser una especie de árbitros de garantías del proceso que controlan que se cumplan las reglas precisamente del proceso. Entonces, el Código Procesal establece eso. Para que se tenga una idea, en Corrientes nosotros tenemos un Código Procesal Penal Provincial, porque los códigos procesales corresponden a las provincias y en el ámbito de la justicia nacional tiene su propio Código Procesal, que es el que se presentó ayer. Pero quiero decir, esto tiene que ver con la moderna concepción del proceso penal que tiende a la inmediatez, a la conclusión de los procesos mucho más razonablemente en un tiempo razonable, y también establecen normas en el procedimiento que le permite al fiscal, al investigador principal, al que conduce la investigación, le permite una serie de herramientas para poder alcanzar la solución de un proceso penal, de la investigación de un delito, y también la posibilidad de los acuerdos que se hacen a veces en delitos menores. Hay un montón de herramientas que permiten que un proceso no sea tan largo y que tenga una conclusión, que es lo que necesita la sociedad. Sí, una de las búsquedas finales es que acelerar el servicio, la provisión del servicio de justicia y que las causas se resuelvan mucho antes, ¿no? Por supuesto, y siempre haciendo hincapié sobre todo en las víctimas. Y en ese mismo contexto, Jorge, hoy a las 9:30 de la mañana va a estar también el ministro Cunio Libarona acompañando al doctor Jorge Bompadre, en realidad, que ha presidido la Comisión de Reforma del Código Penal, que esto es otra cosa, ¿no? El Código Penal es el código de fondo, que es el que se aplica en el proceso penal, y que establece, una reforma integral, te diría, de las más trascendentes que hubieron en los últimos 100 años, porque la verdad es que este código vigente es del año 1921, y si bien ha tenido reformas parciales y han habido leyes que se fueron incorporando al Código Penal, leyes que se incorporan hoy en la sistematización de este proyecto, que lo va a explicar ahora en breve, en unos minutos, aquí en la Facultad de Derecho,
lo va a explicar el doctor Bompare con el doctor Cunio Libarona, establecen unas reformas y una serie de reformas importantes y el articulado del Código Penal pasa de alrededor de 312 artículos a 912. Esto implica mucho, implica mayor inversión en infraestructura, en cantidades fiscales, supongo, ¿no? Hay un montón de reformas estructurales que hay que hacer detrás de esto, supongo. Bueno, en cuanto al Código Procesal Penal, sí, es porque es lo que establece la estructura de lo que tiene que llevar adelante la aplicación de este Código Penal. El Código Penal, que es un código de fondo, establece las penas, trata de los delitos y las penas, ¿no? Entonces lo ha dicho en estos días el doctor Bompare, un catedrático especialista en la materia, por supuesto, de los mejores especialistas que hay en la Argentina. Esto quiero decirlo porque a veces cuando tenemos gente en Corrientes que se destaca, no la valoramos muchas veces. Sí, así es. En este sentido. Así que el doctor Bompare es una referencia muy importante. Porque lo cruzamos todos los días en la calle, ¿no? Exactamente. Y él, ayer me decía el ministro Cunio Libarona, referido al doctor Bompare, lo que ha significado en este trabajo en la comisión que él presidió y que ha tenido un gran protagonismo. Sin embargo, no así en los medios, pero sí en el trabajo real, eso me decía. Así que un poco... Eso es como algo anecdótico. Pero bueno, en definitiva, el Código Penal es una herramienta que contempla las nuevas condiciones de la actividad delictual y que merece, por supuesto, y exige una respuesta por parte de la sociedad que tenga una dimensión acorde con esa necesidad, ¿no? Es decir, hay los ciberdelitos, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías que se han involucrado en el derecho, como la inteligencia artificial, que se han involucrado en el derecho como en cualquier otra disciplina de la vida, de una manera brutal, digo brutal en el sentido de cómo ha venido como una ola, y eso creo que también es algo muy importante, que estemos atentos a que podamos dar esa respuesta desde las instituciones, desde las cátedras, como para tener herramientas que en primer lugar hagan que la justicia vuelva a ser tomada por la sociedad como algo absolutamente necesario, porque es la que garantiza la justicia, el sistema judicial, el sistema de justicia, hace que la sociedad pueda convivir en paz, ¿no? Es muy triste cuando se dice que se descree en la justicia o que hay una justicia para los ricos y otra para los pobres, o que nunca llega, o que tarda, etcétera. Néstor te quiere hacer una pregunta. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Le quería Hola, Néstor, buen día. La verdad que, como bien lo dice, ¿no? La justicia como ideal, pero la justicia en definitiva son los jueces. Y la famosa frase de la Constitución es lo que los jueces dicen que es. ¿Cómo venimos con eso? Porque la otra vez hablábamos con el doctor Pessoa, Nelson Pessoa, y él manifestaba estar preocupado porque... Otra eminencia del derecho penal en Corrientes, sí. Absolutamente. Manifestaba cierta preocupación porque notaba que los jueces, ante casos similares, estaban fallando de distinta manera. Y eso puede producir un gran perjuicio. ¿Cómo venimos con los jueces, con la capacitación? ¿Llegan los mejores por concurso? Eso que me parece un aspecto fundamental. Bueno, yo creo que ahí volvemos a este tema que decíamos recién. Hay que creer en las instituciones, y si hay que revisar los procesos de selección de los jueces, habrá que hacerlo, pero a mí me parece que hay procesos de selección que están perfectamente marcados en la Constitución, el Consejo de la Magistratura. El problema está, para mí, en mi perspectiva, muchas veces en la necesidad de alcanzar consensos que son absolutamente necesarios. Tomo un ejemplo nada más. Ayer estuvo también en esta jornada, olvidé decirlo, una personalidad muy importante que es el doctor Eduardo Casal, el jefe de los procuradores del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Y él está cumpliendo una especie de suplencia, no subrogancia, porque no se puede nombrar al Procurador General de la Nación, que es por falta de consenso. Sí. Y a eso voy, ¿no, Jorge? Es decir, la Constitución del 94 estableció varias instituciones muy modernas en ese momento,
que ha sido uno de los méritos de esta última reforma constitucional, entre otras, la creación de un Consejo de la Magistratura, una jefatura de gabinete, pero todo eso tiene que funcionar con los consensos de la democracia. Claro. Sin consensos, en una permanente grieta como la que vivimos en la Argentina, lamentablemente, es imposible alcanzar el consenso. Claro. Entonces, no se nombran jueces de la Corte, no podemos nombrar el procurador, no podemos nombrar el defensor del pueblo. ¿Por qué? Precisamente porque no tenemos esos consensos que ha querido la Constitución al crear estas instituciones. Entonces debemos retomar ese camino. Claro, sí. Y más allá, Juanjo, que Eduardo Casal goza de un excelente prestigio, estamos hablando de que es el jefe de todos los fiscales, digamos. Por lo tanto, la importancia que reviste llegar a un consenso para nombrar a un procurador general es inmensa. Es clave precisamente para el funcionamiento de todos estos instrumentos de los que estamos hablando. Uh-huh. Entonces, necesitamos que el Consejo de la Magistratura, en conjunto con el poder político, es decir, con la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, puedan avanzar, sobre todo, bueno, en este caso el Senado, pueda avanzar en la designación de los jueces que están pendientes. Entonces, porque obviamente la justicia necesita que ese andamiaje esté perfectamente aceitado para dar esas respuestas de las que hablábamos, ¿no? Alcanzar lo que diría el filósofo, lo que diría Aristóteles, alcanzar a la justicia particular, es decir, la justicia del caso concreto, la que espera la persona que está detrás de un expediente. Y eso es parte de todo este gran trabajo que se viene haciendo y que yo insisto con un tema. Tenemos que hacer el esfuerzo, todos los que tenemos responsabilidades, para que las instituciones se fortalezcan, para que las instituciones den las respuestas y para que en los casos en los que se exija el consenso se haga el esfuerzo para alcanzarlo, porque no es posible que vamos a poner en términos futbolísticos, vos sos de Boca, ¿no? Absolutamente de Boca, yo soy de River, ¿no? Y no podemos buscar un jugador que nos llena a ambos, es decir, un jugador que uno diga, bueno, este jugador puede estar en la selección porque aunque sea de River o aunque sea de Boca es un gran jugador. Tal cual. Y eso tiene que ser así. Entonces, si nosotros tenemos una persona idónea, una persona que puede cumplir ese rol, vamos a suponer, de juez, bueno, tenemos que avanzar sin hesitación, sin dudar, sin tener en el medio intereses que están absolutamente alejados de la finalidad de designar un buen funcionario como sería un juez que esté encargado precisamente de resolver los conflictos o de llevar justicia, por supuesto, a la sociedad. Tal cual. Bueno, Juanjo, 9:30 entonces es la conferencia, ¿es así? Sí, van a estar allí en la Facultad de Derecho y bueno, voy a estar acompañando ese acto que es importante. Ahora el proyecto de Código Penal va a ser enviado a la extraordinaria en el Congreso de la Nación, así que va a ser un gran debate. Este es un proyecto que tiene que ser debatido en el Congreso como corresponde, así que y se incorporan leyes importantes al Código Penal, como la ley antimafia, la de reiterancia, entre otras, que forman parte de ese proyecto. Así que yo sugiero que lo inviten ustedes al doctor Compadre para que les amplíe y les dé el panorama completo de lo que es este proyecto. Un abrazo, gracias, Juanjo. Jorge, un abrazo a ustedes. Hasta luego. Juan José López de Simoni, ministro de Justicia y Derechos Humanos.